Hola, yo soy Yolanda Reyes y bienvenidos a esta conversación semanal de los martes de finanzas con nuestra especialista Yesenia Acosta. Yesenia, bienvenida. Hola Yolanda, gracias a Ciudad Digital Houston por la invitación y un placer nuevamente poder compartir el día de hoy con ustedes. Bueno, Yesenia, y es que últimamente hemos estado hablando de la jubilación, de si va a haber dinero para los próximos que nos jubilemos, cómo van a ser esos fondos, porque hay que empezar joven también a cotizar. Y, a ver, explícame tú mejor este. Ok. Es muy importante entender algo. Bueno, cuando estamos hablando de la jubilación, hay que pensar como un banco con tres patitas nada más. Un banco que tiene tres patitas. Una pata representa lo que son las pensiones, que hoy en día ya casi no existen, porque es algo que se comprometía el empleado a pagar de por vida a su empleador, porque él estuvo cotizando, pero ya eso no se da porque tiene un alto costo para el empleador. Entonces, imagínense que la patita se está moviendo y se va a poder, el banquito no es estable. La segunda, otra, es el seguro social. Cuando se creó el seguro social, el propósito del seguro social era para hacer un suplemento para el retiro. Esto no quiere decir que era el retiro de la persona, que solamente ese era el fondo para el retiro. Era una ayuda adicional. Y esa patita también se está medio tambaleando. La de las pensiones casi ya se está que por caer. Y la otra patita son los ahorros. Pero ¿qué sucede? Que cuando ya empezamos a ver cómo están las patas del banco, literalmente todas están cayéndose. Y generalmente la pata de ahorro, especialmente en nuestra comunidad hispana, no tenemos ese hábito y esa costumbre del ahorro. Parece que cuando llegamos aquí se nos olvidó completamente la importancia del ahorro. Allá en nuestros países éramos muy ahorrativos, teníamos mucho cuidado a lo que íbamos a comprar o no. Y no malentiendan, porque a veces la gente dice, ay, bueno, es que la vida es una y todo. Sí, la vida es única, es una, hay que vivir el presente y de todo. Pero lo que tú no haces el día de hoy, vas a sufrir en un futuro, lamentablemente. Y si pensamos que solamente con los fondos del Seguro Social la persona va a ser suficiente para su retiro, déjeme decirle que no. Hoy muchas de las personas que se van a estar retirando generalmente constan nada más, tal vez si tuvieron un buen plan de retiro, que es conocido como un famoso 401k aquí o un 403. Si tuvieron eso, y a la hora del retiro puede ser que tengan entre unos $265,000. Pero ahora el retiro promedio, la edad promedio del retiro son 20 años. O sea, desde los 65 a los 85 generalmente. Entonces, si dividimos 265 entre 20 años y después lo dividimos entre 12 para saber cuánto nos cuesta, no va a ser mucho. Va a ser casi nada. Y si no tenemos seguro social o el seguro social es muy pequeño, entonces ¿cómo vamos a ir? Y para ponerlo así en números, imagínense que el seguro social, ¿cómo se determina? Se hace la cotización que le van a dar a usted, el monto? El seguro social calcula los últimos 35 años promedio de lo que usted reportó. ¿Qué pasa si el empleador no reportó el seguro social? Ya es un problema grande. Entonces son los últimos 35 salarios. Pero así si el empleador no reportó, pero nosotros pagamos impuestos. No reportó el seguro social. Ah, ok. El seguro social lo tiene que pagar, una parte es una porción que nos quitan del cheque a las personas, que es un 6.2%, y el otro 6.2% lo aporta el empleador. Entonces, en total es un 14.4%. Entonces, 6.1% y 6.1%, un 14.2% en total. Entonces, por eso es importante si usted es lo que es el reportar el seguro social. Pero ahora, déjeme decirle algo. Si su cheque son de $50,000 en promedio, por decir algo anual, ese es su cheque anual, no crea que usted va a recibir los $50,000 igual
como estaba recién. Tal vez usted va a recibir la mitad. Es un porcentaje. Es el porcentaje y como van a calcular una fórmula que utilizan, tal vez usted va a llegar a recibir unos 26,000 o 27,000 dólares, mucho. Y nos estamos olvidando algo más importante, la inflación. La inflación aquí es un 3% en promedio. Cuando estuvo el problema que tuvimos con el COVID, se fue a un 8, 9, casi un 10. Entonces, quítale el promedio de un 3%, porque ya los 27,000 no van a valer 27,000, van a valer un 3% menos. O sea, al final va terminando eso como un 22,000 dólares. 22,000 dólares, si yo lo divido entre 12, ¿cuánto me va a tocar? Al mes, como unos 2,500 Sí, al mes. y ni siquiera. Y ni siquiera. Ahora, y esos 2,500, yo tengo que pagar 174 por ley, ahorita 174 dólares. Tienes que pagar impuestos sobre ese. Es la parte A del Medicare que todos tienen que pagar. Ah, ok. Ujú. Y además tengo que pagar impuestos. Entonces, al final es un cheque muy pequeño. Y si no tenemos ahorros, ¿cómo hacemos? Pues no. Y si no, no teníamos otro retiro o un plan de retiro adicional o suplementario, entonces también. Entonces, si los hispanos creen a veces que el seguro social no nos va a dar todo y traemos esa mentalidad de que todo nos lo tiene que dar. Y es algo que a veces es triste, pero ¿por qué últimamente a veces, háganse la pregunta, por qué últimamente no se toma tan en serio el problema de la migración aquí? Y muchos dicen, ¿por qué no hacen una amnistía como la hizo Reagan? Sí. Porque el gobierno de Estados Unidos ve al hispano como una carga. Porque somos una carga, literalmente. ¿Por qué? Porque no ahorramos, porque no somos disciplinados y porque queremos que todo nos lo den. Pero eso es ahora, Yesenia, porque el inmigrante que llegó hace unos años, Era completamente diferente. Pero también se llega al inmigrante, traemos, ¿te acuerdas que hemos trabajado en otros programas? El famoso sueño americano. sí, Y no se aprende a ahorrar, no se aprende a pagarse uno mismo y no se aprende a prepararse para su retiro. Entonces todo el dinero se ha gastado y creemos que lo hemos invertido. para inversión social. Sí, creemos que lo hemos invertido porque ahí tenemos que comprar el carro de lujo, porque cada 5 años que cambiarlo, sí. porque tenemos que el vecino que va a decir, que la casa, que tenemos que comprar la casa en este vecindario, porque si no, para que nos veamos bien. O sea, estamos más preocupados en el qué dirán los demás, en el qué futuro de nuestro retiro va a ser, cómo me va a retirar. Y mucho hemos hablado de un retiro digno. Entonces, hay una frase que me gustó del libro que habíamos hablado de enfocarse, ¿verdad? Sí. Que dice que muchas de las personas tardan hasta más de 2 semanas en preparar unas vacaciones, pero no piensan ni 30 minutos para empezar un plan para su retiro. Y no planean para el retiro. No planean. Bueno, creo que también eso, al hablar que es cultural, yo recuerdo que de niña a nosotros nos decían que había que pagar la cotización para que tengamos un retiro que nos alcance. Y uno asumía que con ese retiro iba a poder vivir y sobrevivir el resto de su vejez. Exactamente. Pero creo que empezando que también la situación ha cambiado, la economía ha cambiado y ya es hora de empezar de verdad, bueno, hace rato, que ese cheque que nos va a llegar no alcanza y que hay que tener ahorros. A mí nunca me dijeron que tenía que ahorrar para la vejez, o sea, era más, tienes que invertir para tu retiro, trabajar, pagar lo que te descuentan mensualmente para que cuando te retires te llegue tu cheque. Y uno creía que eso le iba a alcanzar para su vejez. Es que nos enseñaron, trabaja duro, esfuérzase duro, todo eso para que usted pueda tener un estilo de vida digno, pero no nos enseñaron la importancia de que por qué yo debo ahorrar. Tengo que ahorrar, tengo que prepararme. Y es que los seguros, el seguro social, o como en nuestros países, en el cotizar para la caja, así lo llaman, no significa que es su plan de retiro. Ese es un suplemento, una ayuda adicional. Usted tiene que buscar más de una opción para su plan de retiro. Porque ahora,
mucha gente dice, bueno, yo hice el 401k, con el 401k el seguro social me va a alcanzar. ¿Qué sucede con el 401k, Yolanda? Cuando tú llegas a la edad de 65 años, que ya vas a utilizar ese dinero, ok, igual hay que quitarle el 3% más o menos de inflación, ya no vale igual. Y además tienes que pagar los impuestos al momento de retirar. Y el bracket o la tabla donde puedes andar calificando puede costar de un 24 a un 30%. Entonces, si yo tengo 200,000 en un 401k y eso es lo que me van a dar para la hora, los 65 años, quítale un 24%. Estamos hablando que casi le estoy quitando más de $48,000 en puro taxes, puro impuestos, perdón. Sí. Y además quítale el 3%. No, pues no. Entonces, no me van a dar los $200,000 que yo creo. Y es el mal concepto también. Y después, nosotros cuando invertimos en el 401k, al hispano no le explica y el hispano no le da por tampoco preguntar. No. O sea, cuando una compañía te dice, nada más sí, pon ahí porque eso es importante. Y todos, cuando les dicen el 401k, eso es un plan para el retiro. Es lo único Sí, que es lo asocia. que sabemos. Y ya. Pero tú no sabes que el dinero está invertido en la bolsa. Entonces, si la bolsa se cae, tú pierdes dinero. Y te voy a poner un ejemplo para que lo hagamos en forma matemática. La gente dice, bueno, está bonito porque, bueno, yo puse $100 y el siguiente mes ya tengo 150. Gané un 50%. Pero el siguiente mes se cae la bolsa y pierde un 50%. Entonces la gente dice, perdí 50. No. El 50% de los 150. O sea, es decir, perdiste 75. Ahora solo tienes 75 en el tercer mes. ¿Cómo tarda una persona para recuperar eso? Es el doble. Y es obligatorio tener el 401k. No es obligatorio el 401k, es algo opcional y se puede hacer, pero entonces también lo que sucede es que el 401k hay diferentes opciones. Se puede poner en alto riesgo, moderado o bajo riesgo. Entonces uno tiene que saber a qué edad una persona joven tal vez puede tomar un poquito de riesgo. 20 años, muy bien. Pero una persona de 40 años ya no puede tener el mismo riesgo, porque lo que usted pierda tal vez va a tardar 10 años o más en poder recuperarlo. Y lo que sucedió con el COVID, ¿cuánta gente no perdió más de 50,000 o $60,000 en su 401k? ¿Y por qué? Porque no nos educamos, no prestamos atención, creemos que estos temas es como, es que nos van A mí no me va a tocar. a mí no me va a tocar, o porque yo lo tengo que hacer. Y lamentablemente nuestra cultura escasa del ahorro. ¿Qué nos cuesta? Literalmente a nosotros se nos puede ir gastando por día en cualquier tontería hoy más de $5. $5. Bueno, ni $5. Hoy en día yo creo que malgastamos hasta $10 por día. Son $300. ¿Qué tal de en vez de malgastar esos $300, ahorrar $300, empezar en un vehículo financiero que te permita ganar intereses y a la vez protegerte contra la caída de la bolsa, porque existen? Entonces hay que saber qué productos. Y como dicen, no ponga todos los huevitos en una sola canasta, ¿verdad? Sino repartirlos. Si tienes un 401k, está bien, no hay nada malo. Pero entonces aprende cómo que trabaja. No esperes que recursos humanos te lo explique, no esperes que la compañía te lo explique, nadie de eso. Vas a tener que preguntar a la compañía con la que tu empleador está poniendo el dinero. Ahora también hay que saber las reglas. Mucha gente pone, pero ya me fui a ese trabajo, ese dinero se queda ahí hasta que tengan la edad de 65. Entonces, ¿cuándo yo puedo sacarlo? Si yo saco dinero antes de tiempo, ¿qué sucede? Si yo saco mi dinero del 401k antes de los 59 y medio, tengo que pagar además una penalidad de un 10%, además de los taxes. Entonces, hay ciertas reglas. Entonces, por eso es importante educarse, sentarse, hablar con alguien como yo he dicho, hacer un análisis profundo. Y eso es cuando uno va a un doctor a hacerse su examen médico anual. Lo mandan a hacer exámenes de sangre, ¿verdad? Uno, para ver qué es lo que tiene, si tiene el azúcar, el colesterol, todo. Enfrentar el diagnóstico. Entonces, es igual, uno tiene que hacer y sentarse y ser honesto, porque es la única forma que uno puede ver cuál es su dolencia y cómo se puede arreglar. Y
es triste, pero hay una gran diferencia y yo lo podría mostrar con números. ¿Qué tan diferente solamente por estar ahorrando 300 a $250 al mes, si usted empieza a no ahorrar nada? Claro, es que, Y compararlo, que lo, aprender con lo- alguien que le pueda comparar. Esto es lo que usted va a recibir de su fondo, que esto sí pone su dinero en este otro vehículo financiero o en Ujú. este otro. Y hay que también entender que cuando uno pone o invierte dinero en la bolsa, depende cómo se comparte el mercado. Y el mercado aquí en Estados Unidos es muy volátil. Entonces yo lo digo en broma, digo que el mercado de aquí es como bipolar. Usted no sabe cómo va a amanecer y de qué humor, y al día siguiente puede estar feliz, al otro día subir y está bajar. enojado y todo se bajó, ¿verdad? Bueno, Yesenia, estábamos hablando al principio del programa de cuándo se iba a jubilar el último baby bloomer. Hablemos de eso. Ok, la época de los baby boomers, el último baby boomer se va a estar jubilando a 2030-2031, es el último. Hoy en promedio andan más de 76 millones de personas que están ahí, de baby boomer. Al 2030-2031 aproximadamente van a andar tal vez unos 61,000, digamos de entre 62,000 a 65,000 personas que queden vivas del baby boomer. ¿Y qué es esto el famoso baby Sí, boomer? expliquemos qué significa el hecho de Que es algo muy gracioso, pero es cierto. Son personas que nacieron entre el periodo de 1946 a 1964. ¿Y por qué dice baby boomer? Porque es el boom de los bebés. Es cuando llegan los soldados después de la guerra, de todo, ven a sus esposos, ya tienen tiempo. Entonces empezó a nacer un montón de niños. Es cuando también nace la cuestión de los productos alimenticios para bebé, en la era donde sale todos los juguetes, porque los niños nacen, hay que dar leche, hay que entretenerlos. el famoso comida de bebé, el Gerber, todo esto. Después hay que entretener los juguetes. Después viene también la época donde están, bueno, adolescentes, automóviles, empieza a desarrollar todo eso. Entonces, ellos pasan con toda esta generación como la creación de muchas cosas que hoy nosotros disfrutamos y tal vez aún mejoradas, pero ellos van a retirarse, el último va a ser hasta en el 2030. Imagínense toda esta gente, todo este tiempo que ha trabajado, ha tenido su dinero para el último que se va a retirar, cuánto va a ser y cuánto es el valor. ¿Eso quiere decir que su jubilación va a ser un cheque pequeño? ¿O que se van a llevar todos los ahorros que hay en el seguro Puede ser que para todo su jubilación? exactamente, puede ser que su ahorro vaya a ser muy pequeño si no han ahorrado o si no lo han planificado, y si creen que solo van a depender del seguro social, sí va a ser un poquito complicado. Porque cuando se crea el seguro social, Yolanda, nunca fue la idea que fuera el plan de retiro. Es que el seguro social nunca se creó para que fuera un plan de retiro. Ay, y es lo que todos creemos. Y es lo que todos creen, es tristemente. Y cuando se creó, eran casi realmente como, había una persona ¿Para qué se creó? para ayudar a tener un suplemento, un dinero adicional para cuando uno se retirara. Pero no era el plan de retiro. Todos han confundido que el seguro social es el plan de retiro. Bueno, Y no. que hablamos al Y principio. lamentablemente antes era como, para una persona, habían 40 personas cotizando. Hoy en día, para una persona, solo hay 3 personas cotizando para tu seguro social. Ve la brecha que vamos a lo que es y el concepto, y cada vez se fue modificando y han ido cambiando las regulaciones acerca del seguro social. Entonces también es importante. Ahora imagínate, si tú no estás ahorrando, no estás preparándote para tu jubilación, y si estás casado y fallece tu esposo o no, y la gente va y dice, ok, voy a tomar el seguro social. ¿Sabes cuánto es lo que le dan el porcentaje de una vida si lo toma antes de tiempo? O si no lo toma. O también la gente dice, bueno, me retiro. Si me retiro a esta edad me dan el 100%, pero ¿cuánto es si me espero 2 años? Tal vez el porcentaje me voy a ganar $800, pero a lo que le quito la inflación no es nada mejor. Entonces hay conceptos y cosas que es muy importante aprenderlos y trabajarlos. Y nosotros los hacemos a través de clases, de webinars, donde enseñamos a las personas a que entiendan esto, porque son conceptos un poco tediosos. Que uno no, y uno no los puede comprender a la primera. Hay que dedicarle tiempo y hay que estudiar. Hay que dedicarle tiempo, hay que estudiar, pero también hay que ser muy honestos, Yolanda.
nosotros debemos empezar a cambiar los malos hábitos financieros y debemos empezar a ahorrar, a ser mejores administradores de nuestro dinero porque no lo estamos haciendo. Podemos malgastar, como decía, planeamos muy bien unas vacaciones, planeamos muy bien una quinceañera, hacemos lo que sea por la quinceañera, pero no planeamos para el retiro. O sea, como que no nos podemos sentar una hora y decir, ¿qué necesito hacer yo? Y sentarme con alguien que me ayude a que me diga cuál es mi plan de acción. Yesenia, estamos en un país consumista. Yo sé que eso no es excusa, pero estamos en una cultura inmersos en consumir, gastar. Es cierto, pero Yolanda, ¿por qué los americanos que se retiran pueden estar viajando? Ellos sí. Y pueden hacer todo lo que realizan y tienen su casa, no están sufriendo tanto como la mayoría de los hispanos. Podrá haber uno mira y sí hay la excepción, habrá algún americano que sí, que tal vez no lo hizo, pero la mayoría, tú los ves, sus casas están bien, viajan, andan de vacaciones, no tienen que estarse preocupando, pero los hispanos nos quedamos solo en el consumo, pero no en el ahorro. No, y o sea, es como un balance entre los dos, ¿no? O sea, que estés con tus comodidades, que estés viviendo bien. Lo que decíamos en otro programa, que es el sueño americano. Exactamente. Es como un balance. Es el sueño, sí, un balance. Y hay que también decir, es que es triste, ¿para qué yo vine de un país a otro país nuevo, con otra cultura, con otro idioma, para trabajar arduamente, para terminar tal vez peor que cuando me vine? Entonces hay que acordarse, ¿por qué yo me vine? Casi todos vamos a responder, yo me vine porque yo quería un futuro mejor. Sí. Y un futuro mejor es tener un retiro, una calidad de vida mejor. Y eso significa financieramente, porque eso fue la mayoría. Si todos nos ponemos la mano en el corazón, honestamente, todos, la mayoría, vinimos aquí porque queríamos un futuro económico mejor y tal vez una paz o una tranquilidad que no teníamos en nuestros países. Sí, y creo también que es un poco pensar por qué estamos actuando de esta manera tan consumista al llegar aquí a los Estados Unidos. Un poco analizar que de nuestros países no vivimos las comodidades que se viven aquí, no tenemos ese poder adquisitivo que tenemos aquí, entonces tal vez vengamos con esa idea de tenerlo todo, de disfrutarlo todo, de tener una inmediatez de quiero esto, lo tengo ahora, no importa a costa de qué. Que digo, hay que analizar eso para poder tener un mejor retiro, para poder tener un mejor sueño americano y no quedarnos, como dice Yesenia, en venir a trabajar, gastarnos todo en un día y después ¿qué? ¿Qué va a pasar con nuestra vejez? Y nos dejamos guiar por la emoción, por la emoción de obtener algo que no habíamos obtenido ahí. Y a mí me da gracia porque sí, o sea, nos nublamos. Yo me acuerdo una historia mía, mi papá tiene un accidente y lamentablemente después de trabajar en una de las mejores compañías a quedar discapacitado porque casi pierde su vista y todo cambia totalmente la vida de nosotros. Y yo siempre, en ese momento mi papá no me podía comprar unos tenis Nike y yo era mi emoción de tener unos tenis Nike, pero yo era como Yolanda, yo quiero. Y me acuerdo que una vez mi hermana viene y no sé qué, alguien encontró y le dijo que no le quedaban unos tenis y los vio y dice, pero están como nuevos, ¿los vas a tirar? Y dice, sí, no, yo voy a comprar otros ahí. Y ella le preguntó, ¿me los puedo dejar? Y me los trajo. Yo me acuerdo que yo lavé esos tenis, yo cuidaba esos tenis con un amor, o sea, eran usados, pero yo era como la emoción de eso. Ahora cuando yo compro unos tenis y los veo, yo ya no me pienso, voy a gastar tanto para comprarme esos tenis porque nada más por la marca o que al fin y al cabo el zapato tenis tiene la misma función, sea la marca que sea. Solo que nosotros a veces queremos como ponerle algo más. El valor adicional. El valor adicional para sentirnos como más importantes y nos olvidamos de la esencia de nosotros mismos, de la esencia de lo que somos. Y si estamos dispuestos a venir aquí y trabajar
duro y hacer cosas que ni allá hacíamos, porque cuando llegamos aquí muchos sabemos que el título ya no es que yo soy licenciado en tal cosa, yo soy lo Ujú. otro. Muchos empezaron en restaurantes siendo abogados o doctores, muchos trabajaron de niñera, muchos trabajaron Claro. limpiando. Ujú. Entonces, si hicimos todo ese sacrificio, ¿qué es la diferencia entre hacer un sacrificio de ahorrar y administrar mejor nuestro dinero para tener un mejor futuro, hasta para pagar la universidad de nuestros hijos? Yo sé que este programa de hoy no va a ser muy popular, no va a gustar mucho porque son verdades que a veces uno no quiere evitar y quiere como ignorar y guardarlas allá y que no salgan. Pero sí es importante hablar de estos temas y ver por qué estamos como estamos y para dónde vamos. ¿Cuáles son tus redes sociales, Es Yesenia? arroba Acosta Financial Wellness en Instagram, me pueden conseguir, o Acosta Financial Wellness en Facebook también. Y mi número telefónico es 832-878-8395. Bueno, yo soy Yolanda Reyes, los espero en una próxima conversación de Ciudad Digital Houston. Yesenia, gracias por haber traído estos temas que son duros de asimilar, pero nos traes tanta información y nos aterrizas. Gracias. Gracias, y fue un placer y bueno, tómalo del lado positivo. Así es, pues los espero a ustedes en una próxima conversación de Ciudad Digital Houston en nuestros martes de finanzas. No olviden compartir este video con algún familiar, un amigo que seguramente podrá sacarle un muy buen provecho. Los espero.